Ay, menos Luis, buenas tardes. Hola. Bueno, va entrando la gente. Mientras le voy comentando, después lo ponemos en el chat para que lo tengan, que por haber sido Elena Paul la semana pasada, Luis con toda su amabilidad está hoy, viernes 15, acá, y el próximo viernes vamos a tener otro encuentro en el que va a estar Alejandra Gleis comentando un caso de Rosana Balpaíno. Bien. Ok, o sea que tenemos 2 viernes seguidos, ¿sí? Bueno, le agradecemos a Luis que esté acá, lo escucharemos. Luis es el presidente de nuestra escuela, es AME de la EOL y de la MP, es un compañero muy activo, ha estado en diferentes funciones, que ya la saben, y es un amigo entrañable, y de este espacio también, al que le agradecemos que hoy esté acá, porque sé el esfuerzo que ha hecho. Él va a hablar sobre el seminario, sobre el amor en la perspectiva del seminario 21, las clases 4 y 6. Pero antes de pasarle la palabra, voy a decir unas pequeñas algo sobre el seminario 21. Es un seminario dictado por Lacan en los años 1973-1974. Nos evoca inmediatamente la excomunión de Lacan en el año 1964, que dio lugar a los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y pasaron luego 10 años para volver ese non diper, los no engañados yerran los nombres del padre. Toma algo de aquel que el comentario que hizo Miller le llamó el seminario inexistente. Bien. El seminario 21 se llamó Los no incautos yerran los nombres del padre, que no se dio y retorna 10 años después como el seminario 21. Hay un juego de palabras que se da en el francés, que lo sabemos, pero lo quiero repetir, que, y disculpen mi francés, le nom du père o le nom du père. Se trata de una homofonía entre el nom du père y nom du père. El no del nombre del padre. Trabajado por Lacan. Ese no incautos que asevera son los que yerran. Es una relación al inconsciente, en tanto dejarse engañar por el inconsciente es ser incauto de lo real. En el campo del sentido común, el incauto es aquel que procede con prudencia, y sin embargo es fácil de engañar, inocente, pero no es por eso menos responsable. Quien no se deja engañar es el no incauto. Es aquel que piensa que todo es posible, está pegado a eso, a la posibilidad de que haya. Eco con la no relación y la mujer. Se puede prescindir del nombre del padre, a condición de servirse de él. Hemos dicho un montón de veces. El no de los incautos, no del nombre del padre. Hay que dejarse engañar por el inconsciente, decíamos. O sea que dejamos que nos conduzca hasta el sinsentido, el vacío de la significación. Esto nos dirige hacia el lenguaje, que pasa a ser desde el seminario 20 una elucubración de saber sobre la langue. En la clase 4
Lacan nos dice que el amor es un hecho y lo aísla en el título del seminario que corresponde a los nombres del padre. Relación entre lo real con el saber intermediado con el instrumento del amor. Amor real se le dice, que permite esa articulación. A la relación solo la posibilita la transferencia, el amor de transferencia, llegando a decir que quien no está enamorado de su inconsciente yerba en esa clase. Rescata como algo importantísimo no al nudo en sí, sino el decir sobre él, sobre el nudo. El decir tomado como acontecimiento. Hay que ser incautos de lo imposible, pero eso solamente se da si lo real está anudado a lo simbólico e imaginario. Es un seminario que habla del amor y los nudos. Tenemos traducciones que hacen mucho más difícil su acceso al complejo del desarrollo de su ultimísima enseñanza. Un amor que se imaginariza como fusión de el uno, pero algo hace agujero, y es el goce de cada uno. Lacan propone acá ese amor más real, que es una pregunta que le había dicho a Luis. Es el analista, vía el deseo del analista, quien posibilita el acceso al inconsciente para que el sujeto pueda asumir los errores de haber sido no incauto. El humano se maneja en la bidimensionalidad, simbólico-imaginario. Es el amor de transferencia lo que introduce no solamente la creencia en el inconsciente, sino el tres, a lo simbólico imaginario, con ese medio que es el amor de transferencia, el análisis introduce lo real en la vida del sujeto. Esa es nuestra práctica. Ahora le paso la palabra a Luis, que va a echar luz sobre estas clases del seminario. Luis. Bueno, me da pie, la introducción de Verónica me da pie para plantearles, digamos, una especie de programa de trabajo si uno quiere avanzar en este tema. ¿Por qué el psicoanálisis por qué en psicoanálisis deberíamos hablar del amor? Única y exclusivamente por la transferencia, ¿sí? No es por románticos, sino porque el concepto fundamental que sigue teniendo su peso para la práctica analítica, y sin eso no hay análisis posible, es el viejo término freudiano amor de transferencia. Por lo tanto, la transferencia es amor. Después podemos discutir qué tipo de amor, si es el amor. Freud pensó que era el mismo amor del cual nos enamoramos de un partener. Así que ojo, porque tiene su peso concreto en la realidad vivible de cada día de cada uno. Esa es la primera cuestión. Después, la segunda pregunta que uno tiene que hacer, si estamos ubicados en la última enseñanza, si el amor está sostenido por algún goce. Y si el amor está sostenido por algún goce, en todo caso, ¿de qué goce se trata en el amor? Esas son las dos cuestiones. Digamos, eso se los planteo como un programa de trabajo. Por eso el seminario 21 es tan importante, ¿sí? Porque para engañarse del inconsciente, aceptar un sujeto, decidir dejarse engañar por el inconsciente, solo lo hace por amor, no lo hace por otra cosa. Es decir, que si eso no está, no hay análisis posible. Eso hasta el seminario 21. Pero después en el seminario 23 tenemos otra dificultad, que es la categoría de desabonado del inconsciente, que Lacan la pensó para Joyce, pero que se puede generalizar. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que no podemos analizar a los desabonados del inconsciente? Esta es la pregunta fundamental de los seminarios 23 y 24. Porque Lacan va a terminar diciendo que sí, que un analista puede analizar a un desabonado del inconsciente. ¿Pero cómo? Si nosotros solo necesitamos el inconsciente para analizar, para suponer un desciframiento posible,
de algo que no es descifrable, que es cifra, pero no importa eso. Para que haya desciframiento necesitamos eso. Necesitamos que alguien se deje engañar por el inconsciente y por lo tanto que tenga buena onda con el psicoanálisis. No pensemos el amor como una gran categoría. Pensemos que si alguien no pone un poco de buena onda, de fe, de esperanza, todas las virtudes teologales que ustedes quieran, no hay posibilidad de análisis. Pero viene Lacan y nos dice, pero resulta que los desahogados del inconsciente también se pueden analizar. Esa es la gran perspectiva que abre la última enseñanza. Porque si hay desabonados del inconsciente, pueden estar desabonados del inconsciente, pero no del síntoma. Y por lo tanto, a partir de ahí hay toda una posibilidad de pensar cómo sería el análisis que empieza en el síntoma y termina en el síntoma. Pero Al también para... concluir un análisis, No, se también para los dice, desabonados del inconsciente. sí, pero al concluir un análisis, ¿no hay algo de un desabonamiento del inconsciente? Sí, pero eso puede reaparecer, tiene sus idas y sus vueltas, sus flojeras, sus retornos a análisis, un montón de cosas que, digamos, lo que dice Lacan, como lo define Lacan, el inconsciente permanece siempre otro. Y uno puede pensar que el otro se ha caído en su análisis y todo lo demás, pero después de repente se entera que hay retornos. Y el inconsciente permanece otro, como dice Lacan. Bueno, esa era como introducción. Vamos ahora al tema específico del amor a partir del título o subtítulo que pusieron ustedes para este seminario, que es El amor tiene cara de mujer. Creo que casi todos los que están acá presentes deben de saber que fue una serie, una telenovela romántica de la década del 60, fue emitida por Canal 13, si quieren más datos, entre el 64 y el 70, y su director, escritor y productor fue Nené Cascallán. Entonces yo, para hacer una broma, porque me gusta hacer esta broma, voy a empezar hablándoles del no todo, pero no del no todo porque el amor, al cual, digamos, el psicoanálisis puede circunscribir, y el que verdaderamente sirve para la práctica analítica, es el amor no todo. Eso sería la definición más aproximada que podemos dar del amor real, que es la pregunta que me hace Verónica Carbone. Bien, esa sería la tercera cuestión. Entonces, en vez de empezar por el lado del amor tiene cara de mujer, voy a empezar por la ira tiene cara de mujer. Al revés, completamente al revés. Y nos vamos a divertir un poquito con eso también. Les voy a leer una frase de Lacan del año 1955. O sea que hoy ustedes los engañé bien. Pensaban que íbamos a trabajar las dos clases del seminario 21, pero yo les voy a hacer leer un texto, bueno, les voy a leer un párrafo de un texto de Lacan de la altura del seminario 2. Miren lo que decía Lacan en ese texto. El hombre, bastante hombre, para desafiar al tal desprecio, la temida ira de la mujer, sufre hasta la metamorfosis, la maldición del signo del que la ha desposeído. No se preocupen por entender, escuchen su música, déjense llevar por ella y después la conversamos. Agrega, pues ese signo es sin duda el de la mujer, por el hecho de que él hace en ella valer su ser, fundándolo fuera de la ley, que la contiene siempre debido al efecto de los orígenes en posición de significante e incluso de fetiche. Bueno, este es un Lacan que en 1955 ya hablaba del no todo. Por eso les traigo esta frase y ahora la vamos a deletrear lo que podamos, por supuesto, ¿sí? Pero es realmente impresionante encontrarse con estas cosas de Lacan. Bueno, si queremos pensar algo del no todo para pensar el amor en psicoanálisis, esta vez la encontraremos del lado del hombre. Por eso les traje esta frase. Esto es lo que quiero mostrarles hoy.
si consigue entrar en una posición en la cual, como nos dice Lacan, desafíe la ira de una mujer. Con eso es con lo que Lacan nos provoca. Lacan dice, el hombre bastante hombre. Es para morirse de risa. ¿Qué querrá decir el hombre bastante hombre? Digamos, ¿no? ¿Por qué dice eso? El hombre bastante hombre. Digamos, porque nada funciona si ese supuesto hombre, digámoslo así, se hace el machirulo ante una mujer que entró en un estado de ira. ¿Sí? Lo único que va a lograr es lo peor. Incremento. Entonces, ¿qué sería un hombre bastante hombre? Nos tenemos que preguntar eso. A fin de cuentas, dice Lacan, el hombre nunca es viril si no es mediante una serie indefinida de procuraciones que le vienen de sus ancestros, masculinos pasando por el ancestro directo, que es una referencia al padre. O sea que ser hombre, en Lacan, es un tema de identificación. Ser viril, en Lacan, pasa por el significante, no por ser valiente o cobarde, por tener signos de no sé qué, hombría, ser un hombre de bien. Todas esas no son descripciones que competan al psicoanálisis. Un hombre para el psicoanálisis es un hombre que procede de identificaciones y fundamentalmente de la identificación con el padre. Entonces se trata de una virilidad de metáfora. ¿Sí? El tema que nos tenemos que preguntar es qué tipo de metáfora está en juego, qué se sustituye. Respuesta al padre. Por eso lleva directo al plano de las identificaciones. Todo el Edipo freudiano está pensado en esos términos. El padre que le dice, bueno, ahora no, más adelante, la prohibición del incesto. Todo el Edipo, todo el desarrollo del Edipo freudiano está planteado en esos términos. Cuando seas hombre, se le decía a los muchachos, ya no se les dice más. Ahora ya tengo una paciente que le dice a la madre, tiene un nieto. Entonces la madre le dice al nieto, ¿tenés alguna novia en el jardín? Esa es la pregunta que le hace. Y la madre, o sea, la hija de esta señora, le dice, ya le estás diciendo, ¿por qué? Y si quiere tener un novio, no tenés que decirle esas cosas, y le hace un escándalo a la pobre señora que la mira completamente desprevenida y no entiende a qué se refiere, porque había hecho solo la pregunta al nene, tradicional para cierta mentalidad de antes, vamos a decirlo así. Bueno, hay que cuidarse de esas cosas también. Entonces, hacia la impostura de la posición masculina también, todos los temas relativos a ser hombre, ser viril. Lacan los reduce en el término impostura. Podríamos agregar, virilidad siempre es virilidad de semblante. Es una pura pinta. Los hombres tienen encadenamiento sucesivo de situaciones en su vida que se sostienen en la pura pinta y nunca pasan a la acción. Alcanza con ver la cantidad de veces que se pelean en su vida con el coche de al lado y todas las puteadas que se mandan y después cada uno sigue por su lado. Pura pinta. Bueno, hay otra. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, es ridículo decirle a una mujer, en el momento en el cual está plenamente situada del lado de la ira, cálmate, baja la voz, nos escuchan los vecinos, ¿por qué mejor no charlamos un ratito? Porque aparte le va a decir, seguro que le va a contestar, si nunca querés charlar, ahora querés charlar. Seguro que va a pasar una cosa. Bueno. Y la peor de todas, la menos recomendable de todas, la que más puede incrementar la furia, es decirle callate. Esa es más imposible todavía. Y Lacan nos propone en ese punto desafío y desprecio. Es para pensar. ¿Por qué Lacan habla de desafío y desprecio en ese momento? Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de desafío y desprecio
por esa mujer. Se trata de desafío y desprecio por la ira. Y vamos a ver las indicaciones que nos dan. Entonces, pero si un hombre consigue situarse en una posición de desafío y desprecio ante la ira de una mujer, desafiar a la ira femenina, Lacan nos dice que debe consentir. Subrayen este término. Déjenlo un poquito porque después va a reaparecer en otro argumento. Y con una especie de metamorfosis. Vieron que en la frase decía que se tenía que producir una metamorfosis. ¿En quién se produce una metamorfosis? En el hombre. Si quiere dar una respuesta de desafío a la ira de una mujer. O sea, una transformación, porque metamorfosis implica transformación, que le permita desafiar y despreciar esa ira. ¿Y de qué debería transformarse? De eso que nos viene a decir que nos lleva únicamente al campo de la metáfora, o sea, de la procuración, del ridículo, de la virilidad de semblante, de la posición macho. Tiene que transformarse. Todo eso nos sirve para enfrentar la ira de un. Es decir, que la metamorfosis tiene que ver con la virilidad, con la posición masculina. Propiamente dicho, con el ser hombre. Ahí tiene que haber una metamorfosis. Y Lacan a la vez nos habla de algo fuera de la ley. La ira es algo fuera de la ley. O sea, un campo sin límite. O sea que ya les empieza a resonar los temas. ¿Quién pondría el límite en la teoría freudiano-lacaniana hasta el seminario, qué sé yo, 17 prácticamente, donde empieza la revisión? El nombre del padre. Es lo que en psicoanálisis llamamos prohibición. Pero acá estamos en un terreno completamente por fuera del nombre del padre. Por fuera del ideal. Por eso les decía, el ideal no es venir, tomemos un cafecito, tranquilizate, charlemos un ratito. Porque si hay ira, eso no funciona. Entonces, el hombre, en su parte de ridículo, no tiene recursos para intervenir como hombre. De allí que tiene que hacer esa metamorfosis. ¿Y qué sería esa metamorfosis? Porque el hombre, si interviene como hombre, está del lado del límite, ¿sí? Del lado del nombre del padre, del lado de las identificaciones, del lado del ideal, del lado del amo. Y todo eso no funciona en ese punto. Por eso es lindo el ejemplo. Entonces, ¿cómo un hombre va a intervenir del lado del límite en un campo que estructuralmente es sin límite? La ira. Bueno, por eso debe aceptar esa metamorfosis de la que habla Lacan. Esa metamorfosis es nada más ni nada menos que una feminización. Que no puede dar una respuesta desde lo macho, tiene que dar una respuesta desde lo femenino. Ese es todo el tema. Y desde lo femenino solo se puede dar hay que inventar, porque no van a encontrar el decálogo de cómo reaccionar ante la ira de una mujer. Entonces, hay que empezar a pensar que lo femenino tiene mucho que ver con el no todo, y que excede los géneros. Ya que estamos en lo femenino más allá del género, ahí tienen algo que representa lo femenino más allá del género. Por eso empecé por el lado de un ejemplo de un hombre. ¿Sí? Entonces, el hombre debe feminizarse para entrar en ese campo, para entrar en la escena de la furia femenina. O sea, no van respuestas todistas. Solo funciona una presencia no todista. Es mucho más difícil que decir lo que hay que decir o lo que no hay que decir. Es mucho más difícil que pensar lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Porque no hay la receta. Hay la manera en que cada uno, cada vez, se la arregló con eso.
Bueno, y recuerden la segunda parte, la que Lacan decía, sufre hasta la metamorfosis, esa parte es la que más trabajé, y agrega, la maldición del signo del que la ha desposeído, pues ese signo es sin duda el de la mujer, por el hecho de que en él, ella, hace valer su ser. Bueno, 1955, ¿no? Se puede trabajar esta frase desde las fórmulas de la sexuación. Cómo una mujer pasa del lado derecho al lado izquierdo. ¿Sí? Muy difícil para una mujer permanecer del lado derecho si no se articula al lado izquierdo. Si no va hacia la identificación viril. Si no va hacia la identificación en general. Es decir, si no va hacia la histeria. ¿Sí? Vamos a tener nuevos problemas si afirmamos, cuando empiezo a escuchar que ya no hay más histeria, vamos a ver cómo se va a arreglar la mujer, si no, eso significaría me quedo del lado de lo femenino. Pero lo femenino desarticulado, solo, para Lacan da la loca, otra de las versiones de la ira. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Los psicoanalistas vamos a fijar un criterio para empezar a discutir esos temas o nos vamos a seguir callando la boca? Es la pregunta que les traslado. Porque en la Facultad de Psicología todas las chicas están en contra de que se dé el caso Dora. Pero el caso Dora solo es interesante para estudiar no la berretada de la historia de Dora, sino la constitución de una mujer histérica. ¿Y cómo se constituye eso? Entonces, si se da, digamos, fundándolo fuera de la ley, que es lo otro que dice Lacan, o sea, cómo de un campo fuera de la ley, una mujer se va hacia la ley. La fórmula de la sexuación indica que la mujer estructuralmente está en un campo fuera de la ley, que no rige el nombre del padre, que no rige la ley, que no rige la prohibición, que no rige, ¿sí? El tema es si se queda solo ahí y ya empieza a haber presentaciones clínicas que sin ser psicosis vienen de ese lado. Entonces, ese lado necesita, sin perder ese fuera de la ley, articularse al otro lado. Si no tenemos la loca. Esta es la hipótesis de Lacan. Entonces, que implica su ser, como dice Lacan en el año 55, en los términos de esa época, es una indicación a lo femenino en ella. No hay que llenarse la boca como si fuera el dulce más exquisito, el elixir más extraordinario de la existencia con lo femenino. Lo femenino tiene doble cara. Por eso empecé con el amor tiene cara de mujer, pero también la ira tiene cara de mujer. Quiero que podamos pensar esas cosas. No sé, no tiene que ser una frase hecha, búsqueda de lo femenino. Porque hay que ver qué quiere decir con eso. Ahora, si vos me decís, hay que ir hacia el lado del no todo, y ese es el representante máximo de lo femenino, fuera de género, adelante. Ese es el psicoanálisis. Entonces, la ley siempre reenvía al significante. Y hay que decir que el significante lo tenemos del lado izquierdo de la forma de situación. No tiene otra posibilidad, porque del lado derecho no hay lo simbólico. ¿Sí? Cuando después esto, bueno, termino esta parte, e incluso el fetiche, dice Lacan. ¿Por qué no pensar que esa ira está al servicio alocadamente de recuperar el perdido signo de amor aplastado por la degradación de la vida amorosa? Que desde que el mundo es mundo, ha sido queja para toda mujer, con justificadas razones. Por eso Lacan llega a elaborar frases como, por ejemplo, la mujer se incomoda acomodándose. La pueden encontrar en el seminario 20. ¿Sí? Porque teniendo que... sigan estos términos. Consentir. Después pasamos a acomodarse.
aunque incomodándose. Y ahora vamos a ver por qué les digo que vayamos tomando nota de esas cosas. Ira, entonces. Ustedes me presentan un caso y demuestran que hay ira, es femenina, por más que sea en un hombre. Esto es lo que tenemos que empezar a pensar. Bueno, no sé, la práctica analítica está llena de casos, especialmente de mujeres, porque del lado hombre, más que ira, hay reacciones espantosas, horribles, repugnantes, pero no pueden ser catalogadas como ira. Después es otro tema. Bueno, entonces, todo esto como introducción, porque si no, es difícil leer el seminario 21. Entonces, si vamos persiguiendo la idea de que el amor que le interesa al psicoanálisis, lo podemos llamar amor real sin problemas, es el que tiene vínculo con el no todo. Es decir, que sería la conclusión a la cual tendríamos que arribar. ¿De qué amor hablamos en psicoanálisis? Del amor no todo. No hablamos de otra cosa. ¿Hay otros amores? Sí, hay muchos amores. Pero el que nos interesa en psicoanálisis es el amor no todo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar los antecedentes que nos den una idea de lo que sería pensar el amor del lado del no todo? Primero, en la definición clásica del amor que da Lacan, yo creo la tengo ubicada que por primera vez la menciona en el seminario 5, la formación del inconsciente. Pero puede ser que incluso esté antes, que es la famosa frase del amor es dar lo que no se tiene. Ahora, decir el amor es dar lo que no se tiene es imposible de entender. No sé si ustedes captan rápidamente qué quiere decir esa frase. Si es dar lo que no se tiene, quiere decir que nos está diciendo que no pasa por dar lo que se tiene. ¿Sí? Hay que pensarlo en el reverso. Por ejemplo, es otra cuestión que el hombre no entiende jamás. Él piensa que un acto de amor es comprarle una linda ropa a su mujer, la ropa que está esperando que le compre ese tanto. Y ella la mira con gracias, dice. ¿Y por qué? Porque precisamente no es el signo de amor dar lo que se tiene. Eso es un amor oblativo típico de la neurosis obsesiva, en términos psicoanalíticos. El hombre trata con los bienes de tapar ese amor que apunta más a una falta y no a algo que se tiene como tal. O sea, tenemos que suponer que lo que se da en esa definición de dar lo que no se tiene es una imposibilidad. No sé si ustedes reflexionaron qué sería dar una imposibilidad. Es para agarrarse de los pelos. Bueno, cosa difícil de pensar. Tampoco se trata de no dar nada. Otra versión posible. Tengo algo para darte, pero no te lo doy, jodete, podría decir el sujeto del cual se trata. Bueno, me enojé, te había comprado algo, no te lo doy nada. Se lo voy a regalar a mi mamá. Esa sería otra versión de ese lado. Y la madre va a decir, gracias, te acordaste de mí. Bueno, no sigo. Dar una imposibilidad hace también vecindad con otra frase de Lacan del seminario 19 que me tortura hace muchísimo tiempo. Te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. ¿Qué tal? Te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. No es eso. Es lo esencial de esa frase. No es eso. Es una manera de indicar imposibilidad. Por ahí, no. Pero no es una prohibición. No hay que rápidamente confundir eso, el no es eso, con prohibición. Y les tengo que decir que nosotros todo el tiempo lo sepamos nosotros los analistas, ¿sí?
todo el tiempo, lo sepamos o no lo sepamos, decimos a los analizantes, no es eso. A tal punto que a veces se hartan y nos dicen, siempre querés algo más, nunca te alcanza con nada, ¿por qué tengo que seguir asociando? Dice, no. Porque le decimos, bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero es bueno, a veces uno dice, por ejemplo, sí, claro, pero ese detalle del cual no dijiste nada, ¿no? Eso no es eso. Entonces, el analizante no escucha que uno dice, sí, muy bien, claro, es eso, pero aparte, ese detalle solo se queda en el plan, ¿no? Porque se hicieron una construcción maravillosa, pero justamente el psicoanálisis nos demuestra que es una clínica del detalle. Freud ya decía, se mandó unas asociaciones increíbles sobre el sueño florido que me trajo, pero justo había un detalle insignificante que no hizo mención ninguna. Entonces Freud dejaba que hablaran todos y era todo eso, interpretación. ¿Qué pasó con ese, qué sé yo, supongamos, con el jarrón arriba de la mesa, que no dijiste nada? Eso era Freud. Y eso era verdad. Eso era verdad. Bien. O sea que no es eso, esa frase, para mí, es otra de las maneras de pensar el no todo en psicoanálisis. Y cómo se sostiene una transferencia. Porque no es eso radical, no es eso solamente. Es eso y es otra cosa. Y eso es el psicoanálisis. Entonces, otra versión del no todo. Tenemos la primera, la posición del hombre entre la ira de la mujer. La segunda, el amor definido como dar lo que no se tiene, dar una imposibilidad. La tercera, te demando y rechace lo que te ofrezca porque no es eso. Estas son las maneras de aproximarnos a la idea maravillosa de Lacan sobre el no todo, que por otra parte corresponde con la posición del analista. O sea que solamente nos interesa pensar el no todo, no para amar mejor, sino para conducir mejor las curas. ¿Sí? Bueno, y la cuarta, seminario 10. Otra frase, yo creo que de esta frase tenemos tomos escritos los analistas de la orientación lacaniana. La frase es, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Altura de seminario 10. Pero nosotros, si solo el amor permite al goce condescender al deseo, ya venimos cancheros. Entonces, lo primero que tenemos que decir, solo el amor, como no todo, permite al goce condescender al deseo. Ya esa la sabemos. Porque tratamos de ir demostrando que se trata de eso. Bueno. Segunda cuestión. Es una de esas frases de Lacan, igual que la de te demando, que rechaces, exacto, que siempre está constituida sobre la base de 3 términos. En este caso, amor, deseo y goce. Pero son 3 términos articulados. Son 3 términos interdependientes, que dependen cada uno de ellos. Es el nudo. Porque tenemos amor, deseo, goce y una articulación. Porque la articulación es el cuarto. No se puede hablar en esa fórmula del amor sin el deseo y el goce. No se puede hablar en esa fórmula del goce sin el amor y el deseo. No se puede hablar en esa fórmula del deseo sin el amor y el goce. ¿Se entiende? Eso es el nudo. Por eso el nudo, ya se lo digo, no lo voy a desarrollar, pero habría que tomarse el trabajo de demostrar que el nudo es el no todo por excelencia. ¿En qué sentido? No todo es imaginario, no todo es simbólico, no todo es real. Y mejor que tengamos el cuarto que los anude, o sea, que provoque el vínculo entre los 3, porque si no estamos locos por la vida. Desanudados, hechos mierda y todo lo demás. ¿Sí? Así que ahí tienen el no todo. Por eso Lacan la siguió
digamos, hasta el fin de sus días, casi tendría que decirles que en Lacan hay una especie de constante en su obra, aún no teniendo el término no todo, hablaba del no todo. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis necesita eso. Porque el analista, desde la posición del analista, está en el lugar del no todo. Eso es lo más importante que tenemos que llevarnos como... Y eso por eso es importante el amor de transferencia, que haya onda con el psicoanálisis. Estamos viviendo una época en que se va perdiendo la onda con el psicoanálisis. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya no está amando tanto al psicoanálisis. Ese es el punto. Bien, entonces, un detalle que quiero comentarles, porque les vine diciendo, dejen de lado el término acomodarse, aunque sea incomodándose, y consentir. Entonces ahora, Lacan usa condescender. ¿Se entiende la insistencia de Lacan con ciertos términos? Preguntémonos por qué Lacan utiliza el término condescender en esa forma. Siempre me llamó la atención ese término. Así que lo investigué un poco y les traigo mis reflexiones a ver si nos ayuda a dar una vuelta más sobre el tema, agregarle una perspectiva. Condescender es acomodarse o adaptarse, pero de una manera muy especial. No es un acomodarse cualquiera, es acomodarse una persona al gusto y la voluntad de otra. ¿Se entiende por qué Lacan puede decir que las mujeres se acomodan incomodándose? Porque efectivamente en el vínculo con el partener sexual siempre va a haber un punto de incomodidad por el gusto del otro. Lo que veníamos de la frase del 55, la parte fetiche. ¿Sí? Bueno. Pero también tiene otra perspectiva, porque uno puede acomodarse al gusto y la voluntad de otro por una circunstancia completamente diferente. Es eso lo que tenemos. No se acomodan al gusto y la voluntad del otro ustedes con sus analizantes. ¿O ustedes le quieren imponer a sus analizantes sus propios gustos? ¿Se entiende? Esa es la perspectiva. La ética del psicoanálisis implica no abrir juicio moral sobre ningún gusto de ningún analizante. Y a lo sumo, si uno no lo tolera, lo tendrá que derivar, como máximo. Pero no hacer un juicio crítico sobre las modalidades de goce de un analizante. ¿No condescienden entonces ustedes a sus analizantes? ¿Se entiende la radicalidad de esa fórmula? Y por eso hay que analizarse, porque si uno no sabe cuál es su gusto y cómo, digamos, se fue conformando en la vida el síntoma y todo lo demás, difícilmente pueda condescender al gusto de los otros. Esa es lo que demuestra el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, acomodarse aunque no sea lo que uno siente o quiere en realidad. ¿Qué cantidad de analizantes sienten y quieren cosas completamente diversas, incluso opuestas a lo que nosotros sentimos y queremos? Y hasta uno puede tener un gusto por escuchar esa diversidad. Cuando uno empieza a encontrar un gusto por escuchar esa diversidad, está evidentemente situado en una posición no todista. Ustedes me dirán, ¿pero eso no es un goce? Sí, pero hay que ver qué goce es. Ese es todo el punto. Entonces, el analista condesciende a su analizante, creo que he tratado de decirles que sí. Esta es la perspectiva que les propongo interrogar. El acomodarse parece estar suspendido a cierta incomodidad, siempre. Así que la frase referida a las mujeres se puede extender a la posición del analista, porque el analista en el análisis es más mujer que hombre, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de lo femenino. Pero en tanto decimos que lo femenino fuera de género, la posición del analista es fuera de género.
porque es no todista. Por eso se habla de cierta amabilidad forzada en el condescender. La cuestión es que condescender proviene del latín que significa, escuchen esto, rebajarse para ponerse a nivel de alguien. El término rebajarse suena feo, pero es ponerse en el nivel del alguien. No en el sentido de que vos estás y te rebajás para... No, es porque vos te pones a nivel discursivo en el mismo nivel. Porque las únicas palabras que sirven en un análisis son las del analizante. Y lo que dice la definición, cuando uno investiga un poco, es que eso no se hace por necesidad u obligación, sino por bondad. Terencio decía, la condescendencia crea amigos y la verdad odios. ¿Qué tal? Pero hay un uso poco subrayado, y este para mí fue como una especie de novedad. Condescender es consentir. Así que miren, como la insistencia de Lacan en su enseñanza de este término. Esa me parece la clave para leer esa frase. O sea, solo el amor, como no todo, permite al goce consentir al deseo. Después, por supuesto, habría que investigar mucho más goce y deseo, pero no lo voy a hacer hoy. Les quería dejar por lo menos esos destellos para ver cómo a partir del término amor Lacan puede hacer unas variaciones que tienen una orientación, y que esa orientación es la orientación por lo real del no todo, tendríamos que decir en este caso. Bueno, nada más de esto. Eso fue nada más que una introducción. ¿Por qué el seminario 21? Mucho de lo que dijo Verónica me permite saltear algunos pasos. Pero el seminario 21 hay que ubicarlo en relación a la experimentación que Lacan hizo con los nudos borromeos. Entonces, es el primer seminario en el que, bueno, la presentación del nudo borromeo ya está en el seminario 19, en la frase, te pido que te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Si ustedes quieren realmente, verifíquenlo, no me crean a mí. Vayan al curso, al seminario 19 y lean que Lacan dice, sin tapujos, que esa frase es el nudo borromeo. Es creer o reventar. En el 20, todo el último capítulo empieza con ejercicios sobre el nudo borromeo. Y ya se equivoca. Y dice, me equivoqué. Reconoce el error, lo subsana. Eso es el nudo borromeo para Lacan. Hay que hacerlo y siempre nos vamos a equivocar. Nunca nos va a salir del todo bien. A partir de ahí, él inventa la idea que al nudo, más que demostrarlo, que sería una cuestión más del lado de la ciencia, hay que mostrarlo. Y por lo tanto, con él, tratar de resolver cuestiones de la práctica analítica, no de la topología o de la geometría proyectiva. ¿Sí? No nos interesa eso nada más. Solo nos interesa si nos sirve para mostrar problemas de la práctica analítica. Y la idea que tiene Lacan en el seminario 21 del nudo no tiene el cuarto. El cuarto solo aparece al final del seminario 22, RSI, y es toda la tesis del seminario 23, el síntoma. Entonces él se arma el siguiente problema. ¿Cómo hacen los tres para estar juntos? Y la respuesta que da, ya sabemos que no va a ser lo que va a decir después en el 23, porque no menciona el síntoma. Entonces lo que plantea en el seminario 21 es, uno hace de medio de los otros dos. Y es por eso que se anula. ¿Sí? Eso le da la perspectiva de trabajar
el amor en 3 dimensiones. El amor imaginario, el amor simbólico y el amor real. ¿Por qué? Porque si el amor, digamos, si lo imaginario hace de medio entre lo simbólico y lo real, ahí Lacan ubica el amor imaginario, que va a ser el famoso amor cortés. Si coloca lo simbólico entre medio, haciendo de medio, perdón, de lo imaginario y lo real, entonces Lacan ahí va a ubicar el amor cristiano, que es lo más aburrido que hay. Después se van a reír un poco si llego a desarrollarlo un poco. No les recomiendo a ninguno de los aquí presentes el amor cristiano. Tengo mis gustos. Y el tercero, que es el que tendríamos que hacer el culmine de la demostración, es lo real haciendo de medio de lo simbólico y lo imaginario. Y va a ser el masoquismo. Aunque no lo... Sorpréndanse. El amor real, que Lacan lo va a investigar por el lado del masoquismo. Pero se corresponde con la posición del analista. Para eso nos tiene que interesar este desarrollo, para circunscribir mejor la posición del analista, ¿sí? No para saber más del amor, porque del amor no hay nada que saber. Se vive o no se vive, se experimenta o no se experimenta, te toca o no te toca, te hace gozar el cuerpo o no. Esa es la cuestión con el amor, en general. Pero si queremos pensar el amor en psicoanálisis, entonces vamos a la transferencia y a la posición del analista. ¿Se entiende la diferencia radical entre la perspectiva del psicoanálisis y la perspectiva de, qué sé yo, del amor en general, que a cualquiera de nosotros, como Parlet, nos atraviesa? ¿Sí? En el mejor de los casos, que hay sujetos en análisis que pueden demostrar que no los atravesó jamás en la vida. ¿Es así? Entonces, vamos a la cuarta clase, que es del 18 del 12 del 73, 18 de diciembre del 73. Bueno, en esa clase Lacan se queja de no obtener resonancias de su discurso. Es una queja del seminario 1 al 26. Siempre empieza la clase siguiente diciendo, no obtuve resonancias de mi discurso. Bueno, desarrollo voy a saltear porque ya veo que me está quedando poco tiempo y no quiero... El primer paso es él empieza hablando del término resonancia, que es un término que en el seminario 21 está muy desarrollado, pero nos aleja del tema que estamos trabajando. El segundo paso que da Lacan en esa clase es poner en relación, cuestionándolo, el vínculo del amor con el ser. Ya ven la anticipación de los términos que después viene en Lacan, la diferencia entre el ser y el tener, pero no en el sentido de ser o tener el falo, sino en el sentido de ser o tener un cuerpo. El tercer paso es, ¿se conoce a quien uno ama? Hay que esperar a que responda a esta pregunta hasta el seminario 24, donde efectivamente dice que el síntoma es lo que uno más conoce, por ahí. Cuando toda su enseñanza estuvo en contra del término conocimiento. Y en contra de la teoría del conocimiento, porque no se conoce el objeto. Bueno, después cambia un poquito. Cuarto paso, que es uno de los que más nos va a importar, acercar el amor al acontecimiento. Les aclaro desde ya que la noción de acontecimiento en Lacan ha sido muy, muy tergiversada. Se la ha tratado de entender con la filosofía. Y la verdad que la noción de acontecimiento en Lacan tiene muy poquito que ver con la noción de acontecimiento en filosofía.
si hay algo que rescatar, donde se puede aproximar la noción de acontecimiento en filosofía con la de Lacan, es simplemente definirla en relación a un antes y a un después. Un acontecimiento es una marca que permite, a partir del acontecimiento, decir que hubo un antes y un después. ¿Sí? Ahora, en mi época, cuando leía más profundamente a Badiou tiene una idea muy interesante, porque vos decís, el acontecimiento es una marca que delimita un antes y un después, ¿sí? Pero resulta que cuando empezás a hablar del acontecimiento, el acontecimiento se perdió. Por lo tanto, el antes o el después que vos describís, ya te pasaste a la categoría de los hechos, la descripción de los hechos, por lo tanto la historia y la dimensión de la historia, se perdió el acontecimiento. Ya vas al terreno completo de lo simbólico y del sentido, y perdés lo real. O sea que en realidad, si somos estrictos con la noción de acontecimiento, no se puede hablar de él. Todo lo que hable del acontecimiento indica que el acontecimiento se perdió. Por lo que el acontecimiento no tiene causa, no tiene ley, no tiene historia, no tiene sentido. Y acá esa noción, que Lacan se preocupa por precisar que no es una noción que tenga algo que ver con la filosofía. Lo dice textual en el Seminario 21. Acá a Lacan se le ocurre que el amor puede tener que ver con el acontecimiento. ¿Qué me cuenta? Bueno, ¿por qué? Hasta aquí entonces. Hay que distinguir entre dos tipos de amor. Un amor acontecimiento, que recién nos lo presenta, y el amor llamado narcisista. Entonces, cuando decimos que el amor es suplencia de la relación sexual, es el amor acontecimiento. El amor narcisista lleva al ser. Y cuando decimos ser, hablamos de ficciones que no se terminan más. Es la dificultad del término par lettre. Porque par lettre se ha traducido como ser hablante. No permite una buena traducción, pero traducirlo como hablante ser es mejor. Porque lo que Lacan nos quiere decir es que hablando construimos ficciones, seres, que no tienen ningún peso de real. Eso es lo que Lacan quiere indicar. Por eso se habrán dado cuenta que Miller después dio una conferencia que se llamó El misterio del cuerpo hablante. Hubo como un deslizamiento del término par lettre al término cuerpo hablante, porque el cuerpo hablante ya es otra cosa. Ya ahí sí podemos empezar a pensar la dimensión de lo real, con el cuerpo. Pero si permanecemos en la dimensión de las palabras, es muy complejo. Bien, entonces, el amor narcisista puede ser el amor a alguien o puede ser el amor a la humanidad. No es suplencia. No es amor a una mujer, amor a un partener. El amor, acontecimiento, entonces, es efectivamente que Lacan quiere dejar del lado de suplencia de la relación sexual. Y, por ejemplo, en el Seminario 21, del lado hombre, lo que dice es cuando un hombre encuentra a una mujer. O sea, retoma el término encuentra, que ya está muy desvalorizado a esa altura de la enseñanza. Tengan presente que después Lacan va a terminar diciendo que ya no encuentra nada, que solo está en un terreno de búsqueda y gira en redondo, pero acá rescata el término encuentro para referirse al amor como acontecimiento del lado hombre en el encuentro con una mujer, cuando encuentra a una. Bien. Después Lacan se pregunta, ¿pero el amor será
el haber recorrido un tramo juntos. Para la época vendría muy bien. El amor es lo que dura, 2 semanas o 20 años, lo que dura. No es ese del amor tampoco del cual nos quiere hablar acá, indudablemente. Bueno, ¿cómo ama un hombre a una mujer? Se pregunta acá, en ese contexto. Por azar. Se terminó la ley, la determinación, la causa, las identificaciones, porque es parecido a papá, mamá, a la abuelita, porque recuerdo la sonrisa de una tía, porque me compraba chocolates. Se terminó todo eso. Por azar. Sexto. Séptimo. El amor no es otra cosa que un decir en tanto acontecimiento. Y agrega, un decir de órdago. Hay que pensar órdago en el sentido de el mus. El mus es un juego de cartas que se practica fundamentalmente en España, especialmente en la zona del País Vasco. ¿Sí? Bueno, es una jugada, el órdago es una jugada del mus, que vendría a ser equivalente a nuestra falta en vido en el truco, para captar un poco la idea de lo que es el se apuesta de una sola vez todos los tantos que faltan para ganar el juego. Así que miren hasta dónde lleva Lacan la idea de amor como acontecimiento. Es decir, un decir de falta en vida. Me juego todo. ¿Por qué? ¿Por qué te jugaste todo? Por amor. ¿Habrán escuchado eso alguna vez en vuestros analizantes? Me la juego por este tipo, me la juego por esta mujer. ¿No? Y el analista empieza a decir, empiezan los problemas. Uno piensa, pero es así. Bueno. Bueno, la expresión de órdago también tiene un uso en el lenguaje coloquial, para calificar a algo descomunal, superlativo. Bueno. Ejemplo, hace un frío de órdago, o hace un calor de órdago. Pero no decimos es un amor de órdago. Lacan tampoco, pero sí dice un decir de órdago. El amor en tanto acontecimiento implica un decir. Pero además agrega que el amor no tiene nada que ver con la verdad. Otro punto fundamental de los desarrollos del seminario 21. Y me parece que me voy a quedar en la introducción, no voy a llegar a los 3 tipos de amor, pero realmente me parece que este desarrollo, si no se hace, después es muy difícil captar todo lo que sigue. A mí me pasa Vas a eso. tener que volver. Bueno, sí, el año que viene. El año que viene, por favor. Y bueno, entonces el amor, acontecimiento, decir, vendría a ser como un lado. Si hacemos 2 columnas, decimos, el amor acontecimiento, antes lo enfrentamos con el amor narcisista, ahora lo enfrentamos con el amor a la verdad. Son 2 cosas completamente diferentes. El amor al acontecimiento tiene que ver con algo real. Y no importa si es verdadero o falso. Es lo que no entienden los padres cuando los chicos se enamoran de alguien no conveniente para el ideal familiar. Entonces empiezan, pero mirá, es un fracasado, ¿qué vas a hacer con ese idiota? ¿O qué vas a hacer con esa lúmpeno? Lo que se les ocurra. Porque se sostienen del lado del otro, del ideal, del nombre del padre, y el amor acontecimiento atraviesa todo eso. No escucha razones. En vez de sentarse y preguntar un poco, de entender un poco más, antes de empezar a bajar línea de la conveniencia o no conveniencia. La conclusión de Lacan es que el amor demuestra que la verdad no puede decirse toda. Es otra de las maneras en que Lacan demuestra, y que es también una posición no todista.
Díganme ustedes si les resulta fácil en la vida sostenerse en el medio decir de la verdad. Porque lo repetimos como locos. Estamos a la altura, y les dije en la vida, no en la posición del analista que solo con permanecer en silencio acá sí sobra. ¿Sí? Y los líos empiezan cuando uno dice algo. Pero si por lo menos podemos permanecer en silencio, la cosa marcha. Pero en la vida, les pregunto, en la vida, ¿ustedes andan por la ciudad en una posición de medio decir de la verdad? Algún día tendríamos que hablar de eso. Yo creo que no, yo creo que es muy difícil sostener una posición, y esa es la versión no todista del decir. Medio decir de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué sería, uno tendría que andar por la vida sostenido en el medio decir de la verdad? Porque la verdad, mejor no decirla toda. Primero porque es imposible, pero aparte, porque cada vez que uno dice la verdad toda, Lacan lo ha dicho de mil maneras, pero un ejemplo concreto es Edipo, que respondió a la esfinge con la verdad toda, y después empezaron los problemas, ¿sí? Termina ciego, torturado con la hija, haciéndole de lazarillo. Edipo en Colona, ¿eh? Que es la otra parte de la tragedia. Bueno, entonces, la mayoría de los problemas en la vida cotidiana, de los parletes, los cuerpos hablantes, con respecto al amor, es querer hacer de un amor que surja por azar, o como dice Lacan en este Seminario 20, que siempre contingente, se da o no se da. Es querer hacerlo total. Cada vez que uno apuesta a un amor como amor total, empiezan definitivamente todos los quilombos que escuchamos en el consultorio. No se puede. Hoy en día, no sé si eso se sostiene tanto, pero en cuanto fracasa con las posiciones que vienen nuevas, desde el amor, ¿cómo se llama ese? El amor libre, no. El amor libre era en mi época. Ahora se llama poliamor. Poliamor. Y todas las que se les ocurran, fracasa en tanto hay uno que te gusta un poquito más. Es así de simple. Porque vos podés estar en esa dinámica, pero si hay un amor con estas coordenadas, el verdadero amor suplencia, acontecimiento, contingente, sostenido en el azar, no te va a funcionar nada, te va a funcionar inmediatamente, que es la otra manera que tiene Lacan de decirlo en el Seminario 20. Una vez que te ubicaste en la contingencia de un amor, lo querés hacer necesario. Esa es toda la cuestión. Bueno, una vez establecidos todos estos pasos, es ahí donde Lacan recién empieza a intervenir en el sentido de la descripción del amor imaginario, el amor simbólico y el amor real. Bueno, mirá, son 15:41, ¿querés que siga un poquito más? Sí, si te parece, seguimos 5 o 10 minutos más y abrimos a las preguntas que me parece que hay. Bueno, vamos al amor cortés. O sea, lo imaginario haciendo de medio entre lo simbólico y lo real. Lacan se pregunta, ¿cómo se produjo el desplazamiento del amor divino cristiano al amor cortés? Y critica la frase atribuida a Cristo de imitad el lirio del campo, no teje ni hila. Nunca, siempre me costó entender, hasta que un día entendí por qué Lacan criticaba. Porque en realidad Lacan opina, si uno lee atentamente, que el lirio del campo teje e hila. Y en la Biblia aparece como que no teje ni hila. Y tejido es otro de los términos que Lacan usa para referirse al no todo. Que en francés hay que establecer una diferencia entre tissu y tissage. En tanto uno es el tejido que se va haciendo,
y el otro es el pullover, el tejido terminado, que puede entrar en la circulación en el mercado. Pero al tejido que se refiere un análisis es un tejido. 20 años de análisis se teje. Esos son los términos que hay que empezar a pensar. Lacan piensa, bueno, exactamente lo contrario de esa frase. Le dice así: ¿qué cosa ha tejido e hilado más que el lirio del campo? Es contundente. El problema es querer relacionar tejido e inconsciente. Pensar que el inconsciente teja e hila. Eso dice Lacan. Porque el inconsciente está preparado para la producción del objeto A, del plus de gozar. Y él no es muy todista el inconsciente, ¿eh? Hay que decirlo. Porque es lo contrario del tejido, es la compulsión a la repetición, lo que el inconsciente demuestra. Entonces está del lado del uno y la repetición, no del lado del no todo. Esos son todos los temas que se abren a partir de la última enseñanza de Lacan. Después, Lacan va a dejar el término tejido por fuera del inconsciente, efectivamente, porque es una característica de la lógica no todo. Tengan en cuenta que el no todo es fuera de lo simbólico, no tiene relación con lo simbólico, ¿sí? Si elegís el amor cortés, que es lo que Lacan define como amor imaginario, lo único que importa es pasarla bien, ¿sí? A diferencia del amor cristiano, me lo salteé, que es más la idea del cristianismo, suspender cualquier goce en la tierra porque la felicidad está en el más allá. Y hay gente que ha creído eso firmemente, y hay gente que sigue creciendo en eso firmemente. No nos olvidemos que Lacan dice que la religión hay que tenerla siempre en cuenta. Porque cuando todo se desanuda a nivel de los estados del mundo, qué sé yo, el mensaje de la religión es como una especie de salvavidas, algo de lo que agarrarse. La otra es el psicoanálisis, pero no tenemos la misma capacidad que el Papa para nuestro mensaje. El intento de la conformación de la MP es un intento importante para llevar nuestros pastores por el resto del planeta. Pero con eso no alcanza, con el pasarla bien no alcanza. El amor, del lado del amor cristiano, es un amor de trascendencia, siempre sostenido en una idea de familia, hijos, de la posteridad, del bien del otro, del amor por el prójimo, ¿sí? El amor cortés es más realista, más pragmático. Pero no hay que confundirse, no hay que inmediatamente que concluir viva el amor cortés, muerte al amor cristiano. Porque cada uno padece de mezclas. Uno piensa que se la va pasando bien y de repente quiere tener un hijo. ¿Por qué? Porque quiere alguna trascendencia. Es maravilloso tener hijos, pero los 2 o 3 primeros años es un poquito lo contrario de pasarla bien. ¿Por qué se hace eso? Por amor, pero no es el amor cortés, ni el amor real, ni el no todo. Es por pura trascendencia, nada más. No, por eso les digo, no está ni bien ni mal, es que todos caemos en uno, o en otro, o en otro. Lo que se da son mezclas. No se puede hacer una especie de reivindicación de uno como mejor que otro.
Pero es típico en los análisis, de que cuando los hijos están un poquito grandes, tanto el padre como la madre, pero especialmente la madre, empieza a decir, bueno, voy a poder retomar, ¿sí? O sea, voy a salir un poco de la trascendencia y voy a tratar de pasármela bien yo sola. Sí, mi marido también. Ya. O sea, cada uno de los dos, todavía no estamos en el amor real, tiene sus verdades y sus tropiezos. Y ambos se presentan en la práctica analítica. Bueno, no pude llegar al amor real. Ya son 48. Te pregunto sobre el amor real? A ver, ¿qué? Porque es el que nos La interesa. primera pregunta es sobre todo lo que no dije. Qué gracioso. Estuviste genial. A ver, ¿qué no dijiste? Te pregunto sobre eso. Dale. La ira que vos decís es femenina en español, pero la ira está en relación al odio, que en francés es femenino, l'âme. No, me parece que la ira Lacan lo toma completamente independiente Ajá. de cualquier otra pasión, de cualquier otro afecto. La descripción que hace sobre la ira es muy puntual, en el sentido, bueno, es lo que dice, de fuera del límite, fuera de la ley. Es para hablar de lo femenino, pero es otra cara del femenino. No es la parte Porque el agradable. odio está tomado en esa vertiente también, Bueno, podés hacer ¿no? una... Es lo que se supone del goce del ser del otro. Mm. El odio me parece que lleva más a otros temas, ¿sí? Precisamente porque el odio tiene que ver con el otro. La ira no tiene que ver con nada. Por eso decíamos que estaba fuera de lo En simbólico. ese punto se puede homologar, es una pregunta que hicieron por WhatsApp, Ruth Dayan, si también habría una diferencia entre el enojo y la ira. No, pero el enojo es típicamente masculino. El enojo es típicamente masculino. El enojo queda muy lejos de todos estos temas. El enojo es cuando, como dice Lacan, creo que en televisión, vieron que cuando no entra el agujerito, no entra, el clan, no me acuerdo. Que la clavija no entra en el agujero. Bueno, es típico del enojo masculino. El hombre se puede pelear con una pared, ni siquiera con otro ser humano. Empieza a clavar un clavo y por motivo que sea, no entra suficientemente bien, entonces empieza a martillar y termina haciendo un agujero en la pared que después hay que llamar al albañil, repararlo. Ese es lo que Lacan es totalmente absorbido por la repetición del uno, ¿sí? Y desde ese punto de vista no se detiene. Y en ese punto, estamos esperando La cólera, acá me las dicen, preguntas la descripción de la cólera. sobre la Sí, cólera en el seminario 10. sí, Ajá, sí. otra pasión. Pero es lo mismo, digamos, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo pensaba, bueno, me olvidé lo que iba a decir, pero el amor acontecimiento, sin causa, sin ley, sin nada, ¿no? Es algo que, ¿cómo está bien? Para la posición del analista, porque creo que esta perspectiva nunca hay que olvidarla en esta charla, ¿no? Vos decís, se pierde. ¿Y no es ese el acontecimiento lo que introduce lo real en la vida de un sujeto? Pero un poco... Pero, a ver, yo digo, se pierde en el sentido de que acontecimiento, en cuanto vos lo querés definir, tenés que utilizar las categorías de lo simbólico y el acontecimiento ya no está en lo que vos definas como acontecimiento, ¿sí? Entonces se pierde precisamente para darle su peso de real. Si vos pudieras definir el acontecimiento sería todo mucho más sencillo, ¿eh? Pero no se lo puede atrapar, no se lo puede... No.
Por eso en psicoanálisis siempre hablamos de lo real como algo que se circunscribe, se rodea. Y No se lo- que no podés escapar ahí al lenguaje, pero es la trampa del lenguaje, porque si Sí, no lo captura. pero el problema cuando, yo que sinceramente te digo, creo que cuando se capta eso, no hay palabras. No hay palabras. Por eso todo lo que empezamos a hablar, bueno, vale la redundancia, del lado del campo de lo femenino, es interesante pensar que no tiene palabras, ¿sí? Porque está fuera de lo simbólico. Entonces, sin remitirme al goce femenino, pero si introduzco el goce femenino, es la misma temática. Se siente, se experimenta, no se puede decir nada de él. ¿Eh? Ahí Y hay hay que una dejar, pregunta que hace, en realidad es un pedido que hace Andrea Dolera, lo voy a hacer rápido así, exprimimos lo más que podemos. Si podés decir algo más de la relación entre el amor real y el masoquismo. entre el amor real y el amor. Bueno, miren, el amor cortés es el amor que se fija en la imagen del otro. Entonces tiene lindos ojos, me gusta porque, qué sé yo, toda la imagen que uno se hace. Ya expliqué el amor simbólico del lado de más todas ideas de trascendencia. Es cuando alguien dice, es un buen partener para casarse y tener hijos. Digamos, eso sería el amor simbólico. Exagero, por ubicar el... Y el amor real, ahí ya se terminó, no importa, todo lo demás pasa en segundo plano. Y el amor real, en relación al masoquismo, es porque Lacan tiene una teoría de que el que introdujo el masoquismo en las descripciones planetarias es el psicoanálisis, que lo que era simplemente reservado al campo muy pequeño de ciertos psiquiatras, que se consideraban que hacían descripciones pormenorizadas de las perversiones. No se sabe por qué, la Lacan se pregunta, no se sabe por qué el psicoanálisis retoma eso. Y entonces hay que hacer una diferencia entre todo eso y lo que Lacan empieza a llamar el fantasma perverso. Ese más que el masoquismo es el fantasma masoquista. Entonces ya empezamos en temas que tienen que ver con el psicoanálisis. ¿Quién soporta el fantasma masoquista del analizante? El analista. Entonces, uno también puede decir, los analistas somos masoquistas por la cantidad de horas que trabajamos escuchando la porquería de los demás. No creo que esa sea la versión más interesante para pensar el masoquismo, pero sí el hecho de que uno soporta, y hay una idea de cuerpo, juego, porque Lacan termina diciendo, relacionando el masoquismo con lo real, muy en el final de su enseñanza, cuando se pasó toda su obra criticando la noción de masoquismo. Y al final termina cediendo, diciendo, había algo en Freud con el término masoquista, pero no la perversión masoquista, sino el fantasma masoquista, en el cual en el psicoanálisis podemos decir, todo fantasma es masoquista. El fantasma de todo parlet es masoquista. Y cuando uno está El muchas horas... masoquismo decía era un fantasma masculino, decía Lacan. No, el masoquismo femenino. El Pero el masoquismo femenino es un masoquismo fantasma más femenino de los es masculinos, decía en claro, el seminario. esa es la paradoja, fantasma, el masoquismo femenino. Pero el masoquismo femenino es una de las presentaciones, está también el masoquismo moral, de lo que Freud llama el masoquismo erógeno. El que nos interesa es el masoquismo erógeno, es decir, placer en el dolor, freudianamente hablando. ¿Sí? Pero el tema es cómo es, o sea, uno goza en el sufrimiento. Eso creo que cualquiera me lo puede entender. ¿Sí? Y uno goza en el sufrimiento. Y el que soporta esto muchas horas por día, el goce de sufrimiento de un paciente tras otro, es el analista. Entonces uno se puede preguntar, ¿no hay algo real ahí? Bueno, por supuesto que el tema que define todo esto es la noción de deseo del analista. ¿Por qué uno podría aceptar, aguantarse
el fantasma masoquista de toda la cantidad de analizantes que atendemos día por día durante toda la vida. Y no se puede dejar de hacer. Rosa Martini y Patricia Kersten. ¿Cómo? Dos alternativas, o estamos locos o hay un deseo en juego. Bueno, rápido porque me tengo que ir. Rosa, después Patricia y... Yo simplemente te quiero agradecer, Luis, por la precisa y excelente presentación que hiciste. Y la pregunta iba por el lado de lo último, te lo escribí, iba por el lado de lo que vos mencionaste recién, si el masoquismo se puede pensar por el lado de la posición del analista, que creo que lo menciona acá en el seminario 21, en tanto soportar la transferencia, pero desde el deseo como no todo, ¿no? Sí, sí. De lo femenino. Sí, no es una posición masoquista del analista, por eso hice la broma. Claro, no. Uno es masoquista, para hacer esto tenés que ser masoquista, no te queda otro. No, es soportar el masoquismo de los analizantes. ¿Sí? Claro, Es decir, ¿por qué uno? Escúchame, es completamente, ¿cómo puedo explicar? Fuera de cualquier, fuera del mercado lo que hacemos nosotros, ¿sí? Completamente fuera de mercado. No tiene valor de cambio, tiene valor de uso. Exactamente. Por eso es una práctica sin valor. Sin valor, exacto. Pero es sin valor de cambio. Estuvo Fernando Vitale y habló de eso, ¿no? Patricia Kersenblatt y María Correa. Hola Luis, ¿Cómo te va? muy interesante. ¿Qué decís? Mira, yo quería preguntarte por el amor y la mentira, en realidad, pensando en todos los pacientes que, hablando de sus parteners, se quejan de que les mienten, terminan relaciones por la mentira. Y como hablabas de el amor y la posibilidad de la media verdad, digamos, que nunca la verdad se puede decir toda, ¿qué pasa con el amor y la mentira? Esto que escuchamos tanto en las sesiones, me mintió, me miente. Pero eso es la lo verdad. ama, pero me miente. Bueno, pero eso es la verdad. Digamos, la concepción de la verdad, si nos sostenemos en el medio del cielo de la verdad, es verdadera y mentirosa, todo al mismo tiempo. Es imposible decir la verdad, como es imposible la mentira absoluta. Por eso Lacan dice, bueno, la verdad solo puede decirse a medias. Pero todo lo que la práctica analítica, bueno, hay que ver qué hace uno con esos pacientes. Por ejemplo, no me mintió, no quiero saber más nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué que te hayan mentido significa que no quieras saber más nada de él? Perdón, hay una pregunta de Diana Ortiz y María Correa. Mientras aparece Diana, María, vos. Desmutearte. Sí, bueno, Luis, gracias por el desarrollo que hiciste, muy enseñante. No, me quedé pensando en lo de la ira de los varones, por esto de, bueno, tener pacientes que, bueno, yo ubico ahí algo de la ira también. Y vos hacías como una diferencia, ¿no? Entre la ira de las mujeres y la de los varones, que en los varones no. Pero es la diferencia que hace Lacan. Lacan habla únicamente de la ira femenina, no habla de la ira masculina. Por eso yo incluso dije en mi desarrollo que si un hombre entra en ira, está en una posición femenina, no entra en ira como un hombre. El hombre tiene otros recursos para hacer cagadas, no necesita la ira, vamos a decirlo así. Sí. Porque, Bien. ¿cuál es la característica masculina por excelencia? La violencia, que está tan de moda. Y si hay una mujer violenta, es por identificación viril, no por lo femenino. ¿Entiendes? Si decimos que lo femenino es todo, es básicamente la antiviolencia. ¿Sí? ¿Me siguen en el argumento? Por lo tanto, todo el tema que tiene que ver con la violencia, bueno, lo que pasa es que no desarrollé el tema de los goces. ¿Sí? Pero si ustedes quieren pensar en términos de goce, van a encontrarse del lado del no todo, toda la temática que Lacan describe como goce en el cuerpo. Uno de los ejemplos del goce en el cuerpo es el goce femenino, pero no el único. Y después del lado de la violencia, los
los enojos y todo eso, quedan siempre del lado del el goce fálico. Por eso hay alguien que me recordó que en el seminario 10 lo que yo estaba dando como ejemplo era un ejemplo de la cólera. Perfecto, porque la cólera va muy bien con todas esas recomendaciones de Lacan, que las ubica del lado de ese goce. Así que esa es la diferencia a nivel de goce, pero esa sería otra charla. Otra charla. Bueno, te convocamos. Diana Ortiz, y cerramos porque lo tenemos que dejar ir. No sé si Diana está por ahí. Gracias por tu presentación, excelente. Te quería preguntar, porque cuando hablaste de la definición de acontecimiento en función de un antes y un después, lo que me recordé es la definición de un acto analítico, ¿no? O sea, del acto, de lo que se define como acto, ¿no? Tengo un problema ahí, te digo por qué. Porque me parece que la noción de acontecimiento no cubre de todo la noción de acto. Que la noción de acto es muy específica en psicoanálisis, que la da Lacan en la proposición del 9 de octubre del 67, que la repite en las reseñas de la enseñanza del acto analítico, y la deja hay una definición de acto en un sentido restringido, y hay una definición de acto en un sentido más general. La definición de acto en sentido restringido es la que Lacan define el acto analítico, como el pasaje de analizante a analista. O sea que estaríamos en el filo de la constitución del deseo del analista como tal, para nuestros temas de hoy. Pero acontecimiento es una noción más general, más vasta, más abarcativa, ¿sí? Por eso se confunde tanto con el peso filosófico que esa noción tiene. Por ejemplo, en psicoanálisis hablamos del acontecimiento imprevisto. Creo que un congreso que hablamos del acontecimiento imprevisto, pero el acontecimiento imprevisto no es acto analítico. El acto analítico, para mi gusto, restringido, tiene una visión muy localizada en Lacan y no se puede extender, digamos, de una manera indiscriminada. Tiene esa visión de acontecimiento, de lo que estás planteando con acontecimiento de cuerpo, es decir, que tenía también la idea de acontecimiento relacionado con acontecimiento de cuerpo, es decir, que tenía que ver con el cuerpo. Sí, bueno, la noción de acontecimiento termina en la noción de síntoma. Síntoma como acontecimiento del cuerpo o síntoma como acontecimiento en el cuerpo. Habría que discutir también esa parte, ¿sí? Pero cuando precisamente es la mejor manera de pensar en psicoanálisis que el acontecimiento es un antes y un después ¿de qué? Del trauma. Entonces el acontecimiento viene a ser el síntoma que regula, que da una solución, que inventa un anudamiento, allí donde el trauma te desaloja, te desanuda. Gracias. Entonces, quedamos para que nos sigas hablando del amor y de esto, el síntoma como acontecimiento de y en el cuerpo. Así que te comprometo públicamente, porque mira, a que vuelva. Por favor, hablemos el año que viene. Te pido por favor. Te agradecemos muchísimo, Luis, y los esperamos el próximo viernes. Se va a presentar Alejandra Gleis y comentará un caso de Rosana Bataini. Te agradecemos muchísimo, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Luis. Gracias. Gracias.